La música está en constante evolución. Anteriormente, solo podía ser disfrutada en vivo al momento de ser ejecutada, por la imposibilidad de grabar la pieza. Las piezas académicas eran codificadas a los lenguajes de escritura musical, pero las coloquiales eran solo transmitidas por medio de la cultura popular de generación en generación. Para esto, bueno, el hombre se fue creando una serie de artefactos tecnológicos. El tocadiscos, que nosotros conocemos, también llamado tornamesa o plato o pick-up, fue inventado en 1925. Él tiene sus antecesores directos en el gramófono de 1877 y más indirectamente en el fonógrafo de 1887, que este último utilizaba unos cilindros en vez de discos planos. El disco de vinil se convirtió en el formato elegido para las grabaciones y lanzamientos de las disqueras. Enrico Caruso hizo la primera grabación en 1902, llegando a vender en aquel entonces 1 millón de copias del formato antiguo originario. Este disco registra las Milan Recording de 1902 y 1903 de Enrique Caruso, por supuesto, una reedición de ese disco. Columbia fue el primero, la compañía Columbia fue el primero en fabricar discos grabados por ambos lados del disco, o sea, grabados por ambas caras. Luego la marca RCA comenzó la venta comercial en 1930 de los actualmente conocidos discos de 33.3 revoluciones por minuto, ya que los primeros usaban 78 revoluciones, pero los motores sincrónicos, o sea, manuales de cuerda, no mantenían perfectamente las velocidades. Entonces es la llegada de la electricidad la que da una uniformidad en la velocidad de reproducción. Luego vino el cambio de material. Primero se usaba una goma laca que era bastante frágil, o sea, poco flexible y frágil, que luego es sustituida por el vinil, que es más flexible, pero bueno. Que con después viene el desarrollo de otra tecnología que es el microsurco en 1945, y ya con este paquete le dan al vinilo, aparte de una mayor duración, una calidad excelente. En los años 50 empezaron a circular discos más pequeños, de 7 pulgadas, los llamados 45, que son de 45 revoluciones por minuto, o sea, más rápido, y se usan más que todo para grabar singles. Ellos van de una canción por lado, a lo sumo dos. Son ideales, bueno, eso lo sacaron en aquellos momentos para la gente que no tenía el dinero para pagar un disco completo, o no le gustaba la música de esa banda y solo le gustaba una canción, la más famosa. Ellos traen un agujero en el centro mucho más grande que el de un disco tradicional. Entonces los tocadiscos traen un adaptador que uno lo encaja aquí en el disco de 45, parecido a una ruedita. También hay algunos discos de 10 pulgadas. No son muy comerciales, son bastante escasos, o sea, se sacaron más que todo en el siglo pasado. Ajá. El estéreo es otra tecnología que viene más adelante. Antes los discos se grababan en mono, quiere decir que todo se grababa en un solo canal. Estéreo es la grabación de 2 canales simultáneos, y esto se comercializó desde los años 60, mejorando aún mucho más la sensación sonora. Luego llegaría el sonido cuadrafónico, que aunque es muy superior, son 4 canales, no tuvo mucho éxito por razones de costo. Más que todo el costo no del disco,
sino el costo de los aparatos para reproducirlo. Un vinilo mide 12 pulgadas. Vamos a sacar uno de por aquí. Lo que son 30 centímetros de diámetro. Ellos vienen en una carátula que es de 31 por 31 centímetros. Los que se abren así como un libro, pues por lo menos son los denominados discos gatefold. Y bueno, el disco, como les digo, él tiene un hueco en el centro para encajarlo en el tocadisco que gire, pues. Y está cubierto por una etiqueta o label o alfombra, también la llaman, de unos 10 centímetros de diámetro, donde está la información del contenido del disco, lo que es la disquera, las canciones, sobre todo los créditos, porque a veces, o sea, los verdaderos autores de las canciones. Y algunos contienen información extra en lo que llaman los inserts. Por lo menos trae los inserts, también son llamados libritos o cancioneros. Bueno, en este caso no es un librito, en este caso es la funda del disco que trae el cancionero. Bueno, las bandas buscan siempre portadas llamativas para atraer clientes a sus discos. Por lo menos entre los diseñadores de portada está la empresa Hipgnosis de Storm Thorgerson y Aubrey Powell. Ellos diseñaron aproximadamente unas 160 portadas de grupo, entre los que están, bueno, Pink Floyd. De hecho, Division Bell no es diseñada por Hipgnosis porque ya no existía como colectivo, pero es diseñado por Storm Thorgerson. Los monolitos de el Division Bell. Este es el modelo de reloj de pared de Retrovinil Venezuela de Pink Floyd, Division Bell. Okay, entonces ellos hicieron carátulas para Genesis, para Yes y para Pink Floyd, entre muchos otros, pues. Y bueno, siempre está la idea de darle un contenido artístico a el disco, pero en la versión aún más artística de un disco están lo que se llaman los picture discs, que son fotodiscos con imágenes impresas en el mismo vinilo. Para ese momento los aparatos de tocadiscos ya empezaron a desarrollar sistemas para el retiro automático del brazo al terminar cada lado. Algunos desarrollaron sistemas aún cambiadiscos. De hecho, Sharp, ellos diseñaron este aparato. De hecho, este es el disco de demostración de este aparato, que es como un reproductor, pues eso es de cassette, pero le abres y le metes el disco de frente. Él tiene dos brazos y dos agujas. Entonces, con un solo toque, tú reproduces todo el vinilo completo. Entonces, bueno, este disco, aparte, es un ejemplo también, un buen ejemplo de lo que yo llamo lo que es el fotodisco. Es el disco de demostración del aparato que cambia. O sea, no cambia el lado, simplemente te reproduce el disco por los dos lados con un solo toque. Algunos platos, tornamesas, tienen también un graduador de velocidad, pitch, también llamado, para adaptar ligeramente un porcentaje de las velocidades preestablecidas. Ellos tienen unas guías de patrón preestablecidas que dan unas muescas que dan un patrón según la velocidad del giro. Eso es para saber si estás adelantado o retrasado en el punto exacto de las revoluciones. Y bueno, ellos tienen un brazo y una aguja, que es a donde la aguja, que generalmente es de diamante, zafiro o cuarzo, registra las impresiones grabadas entre los surcos del vinilo al girar el disco. Y bueno, este viene a ser el punto más delicado del tocadiscos. Los inconvenientes del uso del vinilo es que son muy susceptibles al desgaste y a rayarse con cualquier golpe. También almacenan
polvo en los surcos, lo que requiere una limpieza cada vez que se van a usar. Por supuesto, siempre en sentido de los surcos, nunca transversal. O sea, uno limpia así. No soportan el calor fuerte, el sol de frente, o sea, esto lo puede deformar. Yo mismo, al hacer los relojes, me doy cuenta que este material es bien inestable al calentar y cortar. Su almacenamiento requiere un espacio adecuado, nunca colocarlos uno sobre otro, almacenarlos uno sobre otro, sino ponerlos uno al lado del otro, de pie, uno al lado del otro en filas horizontales. Bueno, unos números que son útiles por lo menos para cuando tú quieres contar rápidamente cuántos discos tienes. 100 discos ocupan aproximadamente unos 40 centímetros. Entonces tú agarras 40, 100, 200, 300, así tienes un conteo rápido de los vinilos que tienes. Por supuesto, eso varía, por supuesto, la cantidad de discos dobles, los gatefold, los triples, todo eso, pues algo aproximado. Yo particularmente uso guacales plásticos. Esto es también por el fácil manejo que tienen para las ferias, pues. Y bueno, que se buscan desde arriba. Particularmente en mi caso, el primer vinilo que yo me compré con mi plata, pues estaba todavía en sexto grado, fue ahorrando con lo que tenía para la merienda. Fue el Peace of Mind de Iron Maiden en 1983.